Bendiciones mis hermanos, les habla nuevamente su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas. Seguimos con nuestra serie mis hermanos, Educando hijos para el reino. Hemos hablado del nuevo nacimiento, la mayor necesidad de nuestros hijos, que es nacer de nuevo, creer en Cristo, ser salvos, entrar al reino de Dios. Eh, Hay muchas enseñanzas acerca de nuestros hijos, pero no debemos olvidar que nacen bajo una naturaleza caída, manifiesta su rebeldía, su pecado muy temprana edad, y eso nos indica que necesitan de Cristo, necesitan ser salvados, y creo que debemos comenzar temprano a trabajar en ellos, a medida que van creciendo, su corazón se va endureciendo, y es importante la palabra de Dios, el Evangelio, que conozcan a Cristo, que sirvan al Señor. Y como hemos dicho antes, es la mayor bendición que Dios nos ha dado a nuestros hijos y que creen en el reino de Dios y que se extienda esa bendición que son nuestros hijos. Hoy quiero hablar con ustedes un tema que me llama la atención y que el Señor ha puesto en mi corazón, y es de una escena donde está Jesús con los niños. Dice en Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Yo titulé, dejen que los niños vengan a Cristo. Porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Dejen que los niños vengan a Cristo. No se lo impidáis. Esta es una escena muy leída y es muy circunstancial. O sea, es raro ver que los discípulos reprendan a los niños. Y miremos que es como esa escena donde Jesús está enseñando y llega a los niños y se lo van a impedir. Es curioso, ¿no? Que los discípulos lo reprendan. Pero dice Jesús, dejad a los niños venir a mí. Venir a mí. Es una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento y utilizada por Cristo. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es una palabra muy frecuente en la Biblia de venir a Cristo. Ahora, miremos la escena. Es una escena donde Jesús está enseñando, vienen los niños y los discípulos los reprenden, no los dejan como que se acerquen. Era una costumbre judía llevar al niño a los ancianos en la tarde del día de la expiación para bendecirlo y orar por él. Parece ser que el pueblo judío tenía esta costumbre cuando algún anciano enseñaba o algún anciano o algún sabio llevaba a los niños para que los bendijeran. Creo que tenemos todavía esas muchas costumbres, por lo menos en el sentido nosotros de llevarlos al pastor para que ore por ellos, llevarlos al sacerdote católico para que los bautice, para que oren por ellos. Aún como que seguimos con esas costumbres nosotros, muy parecido. Pero el texto dice que lo llevemos a Cristo, porque Cristo dijo, dejar a los niños que vengan a mí. Entonces, aún tenemos otras costumbres de llevarlos a ciertas personas. Es más, hay unos que los llevan a brujos, otros que los presentan a los ídolos, otros se los presentan al sacerdote o al pastor, pero el texto dice, entonces le fueron presentados unos niños. ¿A quién? A Jesús. Y esa es la importancia. Dejen que los niños vengan a Cristo, porque Él es el Salvador. ¿Por qué? En primer lugar, los niños necesitan ser bendecidos. Dejad que los niños vengan a mí. Noten cómo muestra algo notable del carácter de Jesús. Eh, Era un tipo de hombre que los niños apreciaban, que se podían acercar. Y como vemos, es un maestro, está enseñando la palabra de Dios y vienen
como con ese tipo de costumbre, pero están buscando a Jesús. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Los niños necesitan la bendición de Cristo. Me encanta el carácter de Jesús, que Él viene, no, déjenlos. No se dice por qué los reprendieron. Tal vez la costumbre sea como también pasa hoy. No dejen que el maestro está hablando. Dejen que el sabio está hablando. No interrumpan. Muchas veces pasa en las iglesias también. Niños, guarden silencio que están hablando los adultos. No sé, no se dice muy bien, pero parece ser que es como que no lo dejen, no lo molesten, no lo interrumpan. Pero Jesús dice, no, déjenlos que vengan a mí. Jesús muestra su compasión. ¿Por qué? Porque los niños son los más vulnerables, los más débiles, por así decirlo. Siempre necesitan ser guiados, siempre necesitan ser llevados por alguien, ¿no? Y Él muestra como esa compasión hacia los niños, que en cierta manera son más débiles, son más necesitados, más de ser guiados. Y quiere, él quiere bendecirlos y los niños necesitan ser bendecidos por Jesús. ¿Cuánto debemos nosotros pensar en esto? En que Jesús, que necesitan la bendición de Jesús, necesitan ser salvos, necesitan ser, entrar al reino de Dios. Y hay veces nosotros no pensamos mucho en eso. Hay veces, yo recuerdo cuando nos llevaban a la iglesia, cuando éramos niños, iglesia tradicional, ¿no? Quítese la gorra, guarde silencio, no se ría, no sé qué. Y ya, bueno, se guardaba una reverencia, pero no nos llevaban a Cristo. Entonces aquí vemos que los niños necesitan ser bendecidos. Y noten que el texto dice, entonces le fueron presentados unos niños. ¿Para qué? Para que le pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Se imagina la escena? Está Jesús encarnado, Jesús hecho hombre, el Dios de todo el universo hecho hombre, sentado y enseñando para que los niños sean bendecidos. Eso debe ser un anhelo del Padre, porque aquí dice que el texto dice para que le pusiera la mano sobre ellos, o sea, para que los bendijera. Sí, los niños necesitan ser bendecidos por Jesús, necesitan conocer a Jesús, necesitan saber quién es Jesús, quién es el Salvador, quién murió, quién resucitó, a qué vino a salvarnos. Y le fueron presentados los niños a Jesús. Nosotros tenemos también esa tradición de presentar a nuestros hijos. Vamos a la iglesia y los presentamos, ¿cierto? Aquí estamos delante y nos comprometemos, ¿cierto? A discipularlos. ¿Pero a quién? A Jesús. Al pastor no, a Jesús. Y aunque todos, o sea, es un sacerdote que presenta ese niño, pero ahí, no, ahí comienza todo. Ahí comienza cuando nosotros presentamos a los niños y comienza nuestra labor como padres de discipularlos en el reino de Dios. He visto muchas personas que van y los presentan y no vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, tal vez por tradición, no por compromiso, no porque han nacido de nuevo, no porque tal vez comprenden verdaderamente el evangelio, sino simplemente por tradición. Porque necesitamos que alguien ore, porque necesitamos que alguien lo presente, pero no asumen la responsabilidad de que necesitan ser bendecidos por Jesús, y la mayor bendición de Jesús es la salvación. Entonces, en primer lugar, vemos que los niños necesitan ser bendecidos. Vemos el carácter de Jesús y vemos cómo se lo presentaron a Jesús y cómo los niños se acercaron a Él para que Él orara por ellos y los bendijera. En segundo lugar, el Señor quiere bendecir a los niños. Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque tales es el reino de los cielos. Seguimos viendo el carácter de Jesús, compasivo con los niños, no son una molestia para Él, pero Él quiere bendecir a los niños, quiere salvarlos, quiere darle vida eterna. Los niños nacen con una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, están muertos, separados de Dios, pero hay algo en los niños, es que tienen un corazón todavía como blando, pongámoslo de esa manera. Esa tierra donde se puede sembrar la semilla es blando. ¿Ve? En mi tierra hay una palma, le dicen palmicha, es una palma. Cuando ella está creciendo, o sea, cuando nace, es como un palito blanco. Y está así, derechito, y es un palito. Es más, eso se puede comer y son palmitos, o sea, es muy blanditico. Pero a medida que ella crece y ya comienza a abrir la hoja,
el tallo se comienza a poner duro. Por lo general casi toda planta es así, pero uno puede partir el palmito y se lo come, es blanditico. Así es el corazón de los niños, está blando todavía, pero a medida que va creciendo se va a endurecer más. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces por eso Dios nos llama a llevar a Jesús, a llevar a los niños a Jesús, ya que tienen ese corazón blando todavía, que todavía son muy receptivos, todavía ellos creen todo lo que nosotros les decimos. Si nosotros le decimos que Jesús salva, ellos comienzan a creer. Si nosotros le decimos que Jesús es tonto, que son tontos, ellos van a creer eso. Si nosotros manifestamos que Jesús es malo, pues ellos van a decir, no, Jesús es malo. O sea, en cierta manera ellos son como una esponjita, absorben todo lo que ven y todo lo que están viendo. Entonces los niños tienen ese corazón donde todavía podemos trabajar más fácilmente que ya a medida que van creciendo. Los que somos padres sabemos que en esa edad de inocencia que llaman los teólogos, es más fácil que ya cuando están en la adolescencia. Porque en la adolescencia manifiestan más su rebeldía, manifiestan más su dureza de corazón, más hacia Dios, en fin, y ya nos cogen ventaja. Entonces por eso el Señor quiere bendecir a los niños a una temprana edad y debemos llevarlos a Jesús a una temprana edad. ¿Por qué? No solo presentarlos, solamente llevarlos, discipularlos y que conozcan a Jesús. Porque Él quiere salvarlos, Él quiere bendecirlos. ¿Ven? Y hay veces, bueno, como les decía, buscamos un pastor, buscamos un sacerdote, porque pensamos ellos son compasivos, ellos tienen allá contacto con el Señor, pero por más compasivos que sean ellos o los seguidores de Jesús o cualquier persona, Jesús aún es más compasivo con nuestros hijos y Él quiere enseñarles, darles sabiduría. Por eso es importante la palabra de Dios, que conozcan a Jesús, que conozcan el Evangelio, que vivan para el Señor. Y esa es la bendición del reino de Dios, que ellos conozcan a Jesús. Recordemos que es por creación y después por adopción, que sean hijos del Señor, porque el Señor quiere bendecir a nuestros hijos, quiere darles la bendición eterna que Él da. Dice que Él les impuso las manos, o sea, Él bendijo a los niños. Y recordemos también esa tradición se usaba, o esta tradición se usa en la Biblia, la imposición de manos se usa bíblicamente para bendecir a alguien, ¿okay? Cuando se imponen manos para bendecirlo. Notemos que Jesús, al final del texto dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Sí ve? Jesús los recibió, Jesús le impuso las manos, Jesús oró por ellos y los bendijo. Qué maravilloso, ¿no? Yo pienso, no sé, es como especulando en el texto, que los niños tal vez se sentaban alrededor, tal vez algunos se les sentó en la pierna porque él era experto dando enseñanzas con lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, porque después dice que si nosotros no somos como estos niños, no entraremos al reino de los cielos, al reino de Dios. Entonces yo me imagino por ahí un niño sentado en la pierna de Jesús, Señor orando, bendiciéndolo y diciendo, el que no sea como uno de estos no puede entrar al reino de Dios, el que no se haga como un niño. Entonces vemos que Jesús lo bendijo, porque Él quiere bendecirlos. Spurgeon decía, no los bautizó, pero sí los bendijo. Porque muchos queremos buscar que se bauticen, muchos pensamos que se van a salvar por el agua o por el bautismo. El bautismo de infantes no es bíblico. Aquí vemos que Jesús no los bautizó, pero sí los bendijo, como Spurgeon lo decía. Entonces vemos que es que vayan a Cristo para que el Señor los bendiga, los salve y tenga misericordia de todos nuestros niños, que es nuestra mayor bendición del reino. En tercer lugar, coloqué un punto que dice, los padres deben llevar a sus hijos a Jesús a una temprana edad. Lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Note que el texto dice que para que orase y los discípulos les reprendieron. Noten que el que los reprendió o el que los atajó o el que dijo no pueden pasar, fueron los mismos discípulos. O sea, aquellos discípulos de Cristo deteniendo la bendición.
aquellos discípulos de Cristo, no permitiendo que los niños sean salvos. O sea, es curioso, ¿no? O sea, cualquier padre cristiano, si ha nacido de nuevo, si ha conocido al Señor, va a querer que sus hijos sean salvos. Entonces, mire quién los frenó, los verdaderos, los discípulos frenando la bendición, y muchas veces nosotros somos los que frenamos la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos los discípulos y no debemos impedírselos, sino llevarlos a Cristo. Siempre, ¿sí? Con la palabra de Dios y con nuestro carácter. Nuestro carácter muchas veces es el mayor impedimento de que nuestros hijos vengan a Cristo. Ellos nos ven cuánta fe tenemos, ellos ven nuestro carácter cada día, si amamos al Señor, si obedecemos al Señor. Como les decía, ellos son una esponjita, ellos absorben todos, ellos están dando cuenta cuánto amamos al Señor, ¿ve? Si somos Cristo en el hogar, porque muchas veces nos comportamos como el diablo, ¿ve? Gritamos, cogemos todo a patadas, y ellos están viendo al diablo, no a Cristo. Cristo es compasivo, lleno de misericordia, de amor, justo, piadoso. Y los niños, ellos son expertos en imitar, pero también son como expertos así como en juzgar, o sea, ellos se dan cuenta. Hace unos días mi hijo me llamó la atención, me dice, papi, si tú eres cristiano, ¿por qué dices esta palabra tan fea? Y es una palabra como que muchas veces tiene uno como una muletilla grotesca. Y yo me quedé mirándolo y yo dije, o sea, yo ni siquiera me había fijado, o sea, tan como pegada en uno. Y mi hijo me decía, si tú eres cristiano, ¿por qué dices esa palabra tan fea? Yo dije, perdóname, pero gracias por decirme, porque todavía nos falta. Y gracias por decirme. ¿Pero por qué? Pero eso puede ser un impedimento para que nuestros hijos crean en Cristo. Ellos deben ver a Cristo, no al diablo. Ellos deben ver a Jesús en el hogar. Porque nosotros somos esos discípulos y no ser tropiezo para los niños, para nuestros hijos. Y muchas veces están viendo es otra cosa. Y necesitamos que vean es a Cristo, porque la mayor forma de discipular es nuestro carácter. Lo que creemos, lo que vivimos, lo que somos, ellos sí nos conocen. Ellos sí saben de dónde nos falta, qué nos falta. Y así los podemos llevar a Cristo. Así que hermanos, es un ánimo, o sea, es llevar a nuestros hijos a Cristo, a una temprana enseñando sus caminos, enseñando su palabra, pero ellos se dan cuenta si lo que enseñamos sí es verdad, si sí lo vivimos. Ellos no son tontos, pensamos que son tontos, pero no son tontos. Ellos analizan todo, imitan todo, y si ven haciendo lo malo, pues se van a dar cuenta que pues, somos unos hipócritas, que no lo pueden argumentar, pero se dan cuenta. Y si miramos el asunto del reino, hablando de educando a Dios para el reino, el asunto del reino es eso. O gobierna Cristo en mi hogar, o gobierna el diablo. ¿Sí? Ese es el reino de Dios, el gobierno de Dios en el hogar. O es Cristo o es el diablo. Como ellos me vean, o como yo actúe en el hogar, ¿está gobernando el diablo o está gobernando Cristo? Entonces vemos cómo Jesús nos llama a que dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Sí ven? No se lo impidamos. Nosotros no podemos impedir eso. Al contrario, llevarlos, animarlos. Y es llevarlos a Cristo, no a la iglesia. Muchos de los padres nos engañamos por eso, porque van a la iglesia, ya son cristianos. Hablan como cristianos, ya son cristianos. Ese es un peligro que nosotros corremos, porque nuestros niños pueden aprender a decir amén, pueden aprender a decir Dios te bendiga, pueden aprender a comportarse como cristianos, pero ellos necesitan nacer de nuevo, por eso necesitamos llevarlos a Cristo. Claro, vamos todos los domingos a la iglesia, adoramos al Señor, escuchamos su palabra, pero nosotros debemos llevarlos a Cristo, no a la iglesia. ¿A quién se los presentaron ellos? A Jesús. A Jesús se los iban a presentar para que orara y los bendijera. Nosotros debemos llevarlos a Jesús para que Jesús los bendiga y los salve y tenga misericordia de ellos. Cuando tienen misericordia, nacen de nuevo, ellos heredarán el reino de Dios. Él les dará la bienvenida al reino de Dios. Por eso dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino
de los cielos. Rápidamente quería hablar también que hay algo también, una enseñanza a los niños, ¿no? Eh, que los que se acercan a Cristo, inclusive nosotros, deben hacerlo como los niños, con humildad, fe y sencillez, que son propias de un niño. Eso incluye al padre, a la madre. ¿Para qué? Porque nos acercamos a Cristo para ser salvos con humildad, fe y sencillez, así como los niños se acercan. Ellos no le ponen tanto pereque como nosotros, pero es que, ¿por qué tal cosa? Que es que lo otro, pero es que muy exagerado, pero es que, como los fariseos, ponían trabas y buscaban salvarse a sí mismos. No, la única forma de ser salvos es como un niño, con humildad, fe y sencillez, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de Cristo, que necesitamos del Evangelio. Y los niños también necesitan de esos padres como un niño, pero no como lo ven del mundo hoy, que los padres se quieren volver niños después de 40 años con aretes, vistiéndose como los hijos, con Converse, con camisetas rotas. No, no es ese sentido, es con humildad, con fe, con sencillez de nuestro corazón, que creemos las verdades del Evangelio, creemos la palabra de Dios, se la compartimos a nuestros hijos, creyendo que el Señor tendrá misericordia. Lo hacemos con fe, los discipulamos, les enseñamos, dando testimonio, rogando al Señor también que ese carácter sea cada día cambiado. Y ellos se dan cuenta de esa humildad, de esa fe, de esa sencillez. No altivos, no pendecieros, no groseros, no con malas palabras, no con machismo, no con autoritarismo, sino con autoridad, con amor, con misericordia, porque ellos ven un Padre como Cristo. Entonces, mis hermanos, este es un llamado a que dejad que los niños vengan a Cristo, porque necesitan ser bendecidos, porque Jesús quiere bendecirlos y porque es nuestra obligación y porque somos llamados los padres a llevarlos a Jesús, el único Salvador. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos faltan muchas cosas, pero tú eres bueno, Señor. Ayúdanos primeramente a ser responsables con lo que tarea que tú nos has dado de discipularlos y que tengas tu misericordia de nuestros niños, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Nuestro carácter todavía nos falta. Hay veces nos comportamos mal, Señor. Hablamos mal, Señor. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a guiar a estos niños al reino de Dios y que tú los recibas en ese reino, que tú les des esa bendición de vida eterna, salvación eterna y que podamos extender el reino de Dios. Ten misericordia de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hermanos, Señor, y que seas tú obrando cada día. Y debemos discipular por fe y tú harás la obra, Señor. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.